Bueno, pues de Colón a la actualidad pues ha pasado mucho, ¿no? Ha llovido mucho y ha pasado muchas cosas. Los bosques cubanos en los primeros tiempos fueron utilizados para distintas funciones. Primero en las construcciones navales, porque ya desde el siglo XVI comenzaron y se dieron autorizaciones para hacer construcciones navales que llegaría a la apoteosis en el siglo XVIII, pero ya desde el siglo XVI se construían embarcaciones y sobre todo también edificaciones, porque tanta madera pues se usaba como material de construcción. A tal punto que ya en 1550 existe una prohibición del Cabildo de la ciudad de La Habana, que los negros cortaban caobas y cedros para hacer bateas y cajas y demás, y se dan cuenta que no era el caso de estas especies importantes utilizarlas en estos usos. O sea, que se dice que posiblemente es la primera vez que se hace una reglamentación de protección al ambiente ya en el 1550 en el Ayuntamiento de La Habana. Los siglos siguientes, pues a pesar de que el hacha pues trabajaba bastante, era tanta la masa forestal que no se veía tan evidentemente el desastre que empezaba a abrirse, porque ya Bartolomé de las Casas a los primeros años de 1500 estaba en Cuba en la primera, segunda década del siglo XVI, decía que toda la isla se podía recorrer debajo de los árboles continuamente. Esto se va a mantener durante el siglo XVI, hay otras referencias. Durante el siglo XVII también hay otros escritores que dejan viajeros, que dejan referencias. Y aún todavía el siglo XVIII, a pesar de todo el uso y la explotación de los bosques, había una gran masa forestal. Pero con el comienzo del desarrollo de la industria azucarera, un poco las extensiones para el ganado y demás, pues empiezan a desmontarse las grandes zonas de bosque y se abre la gran explosión para la explotación de los bosques. ¿Qué pasa? La Junta de Madera, porque bueno, al crearse la Arsenal de La Habana para bueno, toda esta utilización de las maderas en las embarcaciones, se regula todo, pero en el año de 1815 se da la autorización. Existe un decreto el 30 de agosto de 1815 que permite a todos los dueños y terratenientes de plantaciones usar la madera a su antojo sin ningún tipo de restricción. Es el inicio de una gran apertura a la deforestación que se hace crítica ya en el siglo XX, donde con los grandes capitales norteamericanos, las grandes extensiones para cultivaciones de caña para los centrales azucareros, otra serie de actividades. El ferrocarril, que ya había hecho su estrago en el siglo XIX, porque Cuba tiene ferrocarril ya desde 1837 y empieza a desarrollar el ferrocarril increíblemente porque era el elemento para transportar todo este producto terminado, pues los bosques merman en una situación tan grande que los porcientos son mínimos. Llegamos así al 1959 con el cambio que tiene Cuba con el triunfo revolucionario y el territorio ocupado por los bosques en Cuba llegaba a un 14% de un prácticamente 100% que tenía la llegada de Colón. Evidentemente en estos años que han pasado se ha llegado casi a un 30%, un 29,4% del territorio de áreas de bosque, y ahora se pretende pues continuar con la recuperación de los antiguos campos dedicados a la caña de azúcar, que ahora se están retomando para que vuelvan a ser los bosques originales, y pienso que en una cantidad de años, lógicamente los años necesarios para que los bosques crezcan, se mantengan, y con una sabia política de reforestación, pues los bosques cubanos puedan retomar un poco la importancia que tenían en su momento y sean de utilidad para las distintas actividades, ¿no? Y por qué no también para las actividades comerciales, como decía al inicio.